Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Doy gracias al Señor, hermanos amados, agradecido al Señor porque podemos estar una vez más en Radio La Predicadora, en la 94.1, y bueno, agradecido al Señor porque he podido llegar, y bueno, estuvo el hermano Nicolás haciendo su programa, hermosa la palabra que el hermano nos compartió, y bueno, contento por el fin de semana, hermano, porque hemos podido participar de la mesa del Señor. Y bueno, también hemos compartido el ágape, que hacemos todos los primeros, segundo domingo de cada mes, participamos de la mesa del Señor y hacemos el ágape para acrecentar la comunión, por así decirlo, ¿no? Y bueno, gracias al Señor por los hermanos que estuvieron presentes. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hacer una oración, no sin antes saludar a nuestro hermano pastor Jorge Gamarra en Misiones, a nuestro pastor amado Alonzón en Misiones, también en San Pedro. El pastor Jorge está en Paraíso. Al hermano Richard, el pastor Richard también, el Señor bendiga grandemente. Al hermano Carlos, un gran abrazo, mi querido y amado hermano, y a toda su familia. Y bueno, a tantos hermanos ahí en Paraíso que conocemos, el Señor bendiga grandemente. A Josecito Moreno, su amada esposa ahí en Santiago del Estero. A Cachito Dépele allá en Villa Ángela,
en el Chaco, el Señor bendiga grandemente. A la hermana Valdina Vargas, ahí en el sur, Dios le bendiga. A ella, a su familia, a su amado esposo. Y a mamá de esposa, por supuesto, a mis hijos, a mi hija amada. El Señor bendiga y a todos los hermanos de la congregación. Gracias le damos al Señor, hermanos. Vamos a continuar con nuestra meditación, nuestro estudio del libro de Romanos. Como siempre decimos, Romanos significa fuerza, que habla del imperio, ¿no?, que reinó creo que 2000 años de su imperio, pero llegó a su fin. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, y así el único que persigue, que persiste y que existe es nuestro amado Señor Jesucristo. No, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Vamos a hacer una oración, hermano, y vamos a ir al capítulo 8 de Romanos, al versículo 11, que me encanta tanto este versículo. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradeciéndote primeramente por la salvación de mi alma, mi espíritu y mi cuerpo. Gracias te doy por tu Hijo Jesucristo, mi Señor, por el poder del Espíritu Santo derramado sobre nosotros, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Gracias, Señor, por la vida de transformación. Gracias porque tú vives en nosotros, en mi vida. Gracias te doy, Señor, porque no era merecedor de nada, pero tú hiciste posible que hoy yo pudiera ser salvo, pudiera tener una esperanza de vida eterna. Gracias te doy, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, el cual tomó un cuerpo humano semejante al nuestro, se hizo pecado, y en la condición de Él fue obediente hasta la muerte, y bueno, y Él logró que nosotros hoy tengamos una esperanza de vida eterna. Vamos a leer, amén, hermano, vamos a leer el versículo 11 del capítulo 8 de Romanos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y fíjese qué maravillosas estas palabras, ¿no? Y estas palabras traen esperanza, por supuesto, y también traen bienaventuranza a nosotros sobre la muerte, porque la muerte opera en todos nosotros las 24 horas del día. Pero el Espíritu Santo, Él repele la muerte, las acciones de la muerte, el poder de la muerte que opera en nosotros, Él la repele, Él de alguna manera no le permite avanzar con la celeridad que ella quisiera, sino que lo que puede repeler a la muerte o puede controlar a la muerte es el Espíritu Santo, es el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, por eso nosotros, los cristianos, tendríamos que vivir muchos años de vida, casi 100 años, 120 años, porque si viviéramos en el Espíritu y anduviéramos en el Espíritu, entonces el Espíritu haría que la muerte que obra en todos los seres humanos, la muerte no avanzaría a un ritmo tan acelerado. Muchos cristianos mueren muy jóvenes, ¿no? Muchos dejan este cuerpo aún antes de tiempo, y eso porque en vez de vivir en el Espíritu viven en la carne. Bueno, eso lógicamente que vivir en el Espíritu es una enseñanza, ¿no? Como dice ahí en Romanos capítulo 6, versículo 19. Creo que ahí dice, estoy leyendo el capítulo 5, perdón, hermano. Capítulo 6. El capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque fuiste siervo del pecado, habéis obedecido de corazón. La obediencia a la palabra, ¿vio? La obediencia a la voz de Dios. ¿No? Aquellos que
que hablan la palabra verdadera del Evangelio. Uno la tiene que obedecer. Ahora nos preguntamos, ¿dónde está Dios hoy? Y para poder responder a esta pregunta tendríamos que responder, ¿dónde estuvo Dios en el tiempo de Jesús? Y bueno, en el tiempo de Jesús Dios estuvo en Cristo. Ahí estuvo Dios, en el tiempo de Jesús. No estuvo en los sacerdotes y ellos que ellos tenían el templo. No estuvo con los escribas y los fariseos y ellos que tenían la ley. En el tiempo de Jesús, ¿dónde estuvo Dios? Dios estuvo en Cristo. Ahí estuvo Dios. Pero Jesús se fue, murió. ¿Y dónde está Jesús ahora? ¿O dónde estuvo Jesús en el tiempo de los apóstoles, por ejemplo? Y en el tiempo de los apóstoles Jesús estuvo con los apóstoles. Primero con los apóstoles del reino y después con el apóstol de la gracia, que es nuestro amado apóstol Pablo. Quiere decir que la voz de Dios eran ellos. En el tiempo del reino, la voz de Dios eran los apóstoles del reino. Y en este tiempo de gracia, la voz de Dios era el apóstol Pablo. Y a él se le dio a dar a conocer el misterio oculto de tiempos y edades, que era Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero ahora, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios? Y Dios está con todos aquellos que reciben la enseñanza del apostolado. Y si hay personas que no reciben las enseñanzas, no obedecen a la enseñanza, no obedecen a aquella forma de doctrina a las cuales ellos fueron enseñados, entonces Dios no puede estar con ellos, porque Dios está con aquellos que obedecen a la palabra, así como lo estuvo con Jesús en su tiempo, así como estuvo con los apóstoles del reino en su tiempo, y así como estuvo con el apóstol Pablo. Ahora el apóstol Pablo está con Jesús en el cielo, pero Dios está con aquellos que siguen sus enseñanzas. ¿La enseñanza de quién? Y las enseñanzas del apóstol Pablo. Y aquellos que enseñan otra cosa, bueno, ellos son responsables de lo que enseñan. Pero Dios está con aquellos que enseñan el evangelio del apóstol Pablo. Y a través de esa enseñanza los hermanos son bendecidos. Por eso hay que escuchar las enseñanzas del apóstol Pablo. Pero hoy Dios, en este tiempo, si Dios está con aquellos que siguen las enseñanzas del apóstol Pablo, porque a él se le fue revelado el evangelio para los gentiles, para la iglesia gentil, entonces, pero específicamente, ¿dónde está Dios? Y bueno, Dios está con aquellos pastores, evangelistas, porque Dios constituyó, dijo Pablo. ¿Qué constituyó? Y Dios constituyó hombres dones. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, dice. Entonces los santos, para llegar a ser hombres maduros, ¿no?, para que puedan ser verdaderamente testigos de Cristo, ellos tienen que ser enseñados, tienen que ser instruidos. ¿Y por qué tiene? Por las enseñanzas que dejó el apóstol Pablo. Tienen que ser instruidos en ese tipo de enseñanza. Entonces Dios está con todos aquellos que enseñan, que adoctrinan, conforme a las enseñanzas que enseñó el apóstol Pablo. En este tiempo Dios está con ellos. No solamente que Dios está en ellos, sino que está con ellos. Cuando ellos hablan, habla Dios por medio de ellos, porque ellos están hablando la verdad. Entonces, como decíamos, estamos hablando de Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, ¿qué nos imparte a nosotros el Espíritu? No, el Espíritu nos dio el Señor Jesucristo, Él lo envió para todos aquellos que creían en Él. Pero también el Espíritu es la palabra. La palabra que da vida es la palabra que le fue revelada al apóstol Pablo. Y no es que la otra palabra no da vida,
Esa palabra dio vida en su tiempo. Todo lo que escuchaban a los apóstoles en el tiempo que los apóstoles predicaban que Jesús iba a volver y que Jesús era el Mesías, esa palabra era una palabra de poder, de vida. Hoy la palabra que está en evidencia es la palabra que Dios le reveló al apóstol Pablo. Entonces el Espíritu de Dios respalda esa palabra, porque es la palabra de Dios para nosotros, para la iglesia. Si nosotros recibimos esa palabra produce en nosotros vida. Porque la palabra de Dios no es ministro de muerte, no puede producir muerte la palabra de Dios, sino que produce vida. Entonces, para que nosotros tengamos vida en nuestros cuerpos humanos, y más cuando pasan los años y en nuestros cuerpos se va desgastando por el tiempo, aún así el Espíritu de Dios mantiene nuestro cuerpo saludable, porque nosotros con el tiempo, como dice Pablo, después de tanto tiempo tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque no eras capaz, ni sois capaz ahora, dice. Pero los que se dejaron instruir por la palabra, recibieron de corazón aquella forma de doctrina en la cual fueron enseñados y presentaron sus miembros para servir a la justicia. Esos hermanos, esas hermanas, ¿no? Hoy gozan de buena salud. Los que vivieron en el Espíritu y no le dieron lugar a los deseos de la carne, o no viven conforme al razonamiento humano o al razonamiento del bien y del mal, sino que viven conforme a la fe en la palabra, esas personas hoy, después de tanto tiempo, han practicado la vida del Espíritu, entonces esas personas tienen salud. Tienen salud, ellos casi no van a los médicos, ellos casi no toman ningún tipo de pastilla, no se toman la presión. Son personas saludables, porque vivieron y anduvieron en el Espíritu, aprendieron ese secreto, Dios les reveló por medio del hecho de abrir los ojos de su entendimiento. Dios les reveló que la salud del cuerpo está en el Espíritu. Es cuando el Espíritu se hace cargo de nuestro cuerpo. Y el Espíritu se hace cargo de nuestro cuerpo humano cuando nosotros se lo permitimos. Cuando nosotros nos despojamos de nosotros, de nuestro cuerpo, y se lo entregamos al Espíritu. Y entonces el Espíritu nos guía a nosotros a una vida saludable. En todo sentido nos guía a una vida saludable. Y si se llega a manifestar alguna enfermedad por causa de la edad, del desgaste físico, el Espíritu va a intervenir ahí para sanarla. Pero cuando nosotros vivimos esta vida no basada en las enseñanzas que el apóstol Pablo predicó, entonces el Espíritu no se hace responsable. Entonces la responsabilidad está en nosotros. Y la verdad es que nosotros no podemos mantener nuestro cuerpo humano por más dieta que hagamos o por más medicamento que tomemos. Porque nuestro cuerpo, nosotros tenemos que aprender que nuestro cuerpo le pertenece al Señor, es del Señor. Fíjese lo que dice ahí en 1 Corintios, capítulo 6. En el versículo 18-19 creo que es. Huid de la fornicación, versículo 18. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fíjese. Entonces, mas el que fornica con su propio cuerpo peca. Ahí está hablando más de la homosexualidad. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, dice? El cual tenéis en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, dice, que no es vuestro, el cuerpo. Porque comprado fuisteis por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
¿Cuál es el problema de los hermanos que están enfermos? Hombres ya, mujeres, que viven enfermas y que necesitan de medicamentos y de tantas cosas para poder mantener la salud. El problema de ellos es que no viven en el Espíritu. No viven en el Espíritu porque tienen otro tipo de enseñanza. Fueron adoctrinados, enseñados de otra forma. No viven por la fe. Porque para vivir por la fe usted tiene que estar bajo la enseñanza del apóstol Pablo, porque Pablo enseñó que el justo por la fe vivirá. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos. Es decir, Dios mismo le dará vida a tu cuerpo, a mi cuerpo, a nuestros cuerpos mortales, por el Espíritu que mora en nosotros, por el Espíritu Santo. Pero eso es fe. Y a nosotros no nos enseñaron a vivir por fe, a nosotros nos enseñaron a vivir por obras que nosotros tenemos que hacer. Y bueno, y entonces vamos a hacer una dieta para que nuestro cuerpo esté saludable. Vamos a comer este tipo de comida para que nuestro cuerpo, vamos a comer estas ensaladas. Y todo hacemos todos nosotros para mantener un cuerpo saludable. Pero acá para mantener un cuerpo saludable, acá hay que vivir en el Espíritu. Hay que permitirle al Espíritu Santo que gobierne nuestra vida. Y entonces Él nos va a llevar a comer lo correcto. En la hora correcta, en el momento correcto. Los que viven en el Espíritu tienen una salud formidable. Por eso Jesús nunca se enfermó. Imagínese. Eso no quiere decir que en algún momento usted tome algo para mejorar su dolor de cabeza, por ejemplo. Y bueno, y el dolor de cabeza o el dolor de muela aparece y es insoportable. Y usted para mitigar el dolor del cuerpo tomamos, no sé, antibióticos y analgésicos. ¿Eso está negando la fe? No. No está negándolo. Usted está creyendo que el Espíritu le puede revertir esa situación. Pero vamos a la como dicen los médicos, antes de que uno esté enfermo, uno tiene que tomar la precaución. Creo que no es la precaución, es otra palabra, ¿no? Que tenemos que anticiparnos a la enfermedad. Bueno, anticiparnos a la enfermedad es vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Alabado sea el Señor. Porque está la palabra, dice que el Señor vivificará nuestros cuerpos, ¿no? Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Eso no está referido a lo porvenir, está referido a lo presente. Vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Y ya le dije lo que eso significa. Tiene que ir a Romanos, lo vamos a volver a leer. Romanos 6, 17. Empero gracias sea a Dios que aunque fuiste siervo del pecado, os habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregado. Y libertado del pecado sois hecho siervo de la justicia. Humana cosa os digo que por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Servir a la justicia, servir a Jesús. No servir a una denominación, servir a Jesús. Hacerlo todo por Él y para Él y en Él. Entonces, fíjese, hermanos amados, cómo nos enseña la palabra en el capítulo 8 de Romanos. Ahora, si nosotros rechazamos la enseñanza
que Dios le dio al apóstol Pablo, entonces nunca vamos a poder vivir en el Espíritu. Nunca vamos a poder ser llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Nunca vamos a llegar a ser un hombre espiritual. Nunca vamos a ser arrebatados en la primera fila de la esposa. Nunca vamos a recibir una corona para reinar con Cristo. Si yo rechazo las enseñanzas del apóstol Pablo dado a la iglesia, entonces, ¿qué posibilidades tengo? Ninguna. No hay posibilidades. Entonces, fíjese, amado, el Espíritu de Dios le da poder sobre su cuerpo mortal. Así como el caso de Cristo, cuyo cuerpo fue vivificado por el Espíritu que mora en vosotros. Vio que el cuerpo de Cristo fue resucitado por el Espíritu de Dios, por la vida del Padre. Gloria al nombre del Señor. Vamos a seguir leyendo. Así que, hermanos, deudores somos a la carne. Deudores somos a la carne. Quiere decir que, perdón, lo leí mal. Perdón, le pido perdón a la audiencia, lo leí mal. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne. No somos deudores a la carne. La carne demanda, pero nosotros no le debemos nada a la carne. No tenemos que satisfacer las demandas de la carne. Nosotros somos deudores al Espíritu, no a la carne. ¿Vio? Y acá lo dice, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Acá habla de la buena salud. Vamos a vivir. ¿Con qué vida vamos a vivir? Con la vida de Dios. Y la vida de Dios no nos va a mantener enfermos. Nos va a mantener saludables. Porque ¿para qué queremos una vida que nos enferma? ¿Para qué queremos una vida que no es, que no nos da fuerza, no nos permite a nosotros caminar, no nos permite correr, no nos permite? ¿Para qué queremos esa vida? No, nosotros queremos una vida saludable. Entonces, para que se manifieste en nosotros la vida saludable, tenemos que entender que no somos deudores a la carne, sino que somos deudores al Espíritu. Pero nosotros le damos a la carne lo que la carne quiere. Y encima después queremos tener buena salud física. Y hay una diferencia entre la carne y el Espíritu. Lo que produce uno y lo que produce otro. Ahí, por ejemplo, en Gálatas, capítulo 5, ahí habla, en el versículo 17, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu codicia contra la carne, ¿no? Y manifiestas son las obras de la carne, el versículo 18, que son adulterio. Esas son las obras de la carne, ¿vio? Si nosotros le damos el gusto a la carne, vamos a terminar adulterando. Manifiestas son las obras de la carne, porque, claro, acá habla de las obras de la carne, porque la carne no tiene fruto, tiene obras. Y a Dios no lo vamos a agradar con las obras, sino con el fruto. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución. ¿Vio? Todas estas cosas son la manifestación de la carne: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos, cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque acá cuando dice el fruto del Espíritu, lo que se manifiesta es el Espíritu. Y el Espíritu produce amor, gozo, paz, tolerancia. Y eso nos enferma eso de ninguna manera. Cuando se manifiesta eso en nosotros, entonces eso, la vida de que se manifiesta en nosotros es una vida saludable. ¿Por qué? Porque es la vida del Espíritu.
Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, Él vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Se da cuenta, hermano, dónde está el secreto de la salud? Que está mal hacer ejercicio. Y la palabra de Dios dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dice que no aprovecha. Pero si yo dejo al Espíritu y hago un poquito de ejercicio, ese poquito de ejercicio no... Es mejor no hacer ejercicio, que yo le digo, a mí me gusta hacer ejercicio, yo hago ejercicio cuando puedo, que no darle a mi espíritu, al Espíritu mi cuerpo. Mi cuerpo es del Señor, es del Espíritu. Yo le entrego mi cuerpo al Espíritu y Él se encarga de mantenerlo sano. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, dice. Más si por el Espíritu, por la palabra, porque acá el Espíritu es minúscula. Más si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. ¿No? Ahí está. Siguiendo la enseñanza, como leímos ahí, habiendo recibido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Entonces, nosotros, ¿cómo mortificamos las obras de la carne? Recibiendo de corazón aquella forma de enseñanza que nos han dado. ¿Y de dónde proviene la enseñanza? ¿Del apostolado? ¿De qué apóstol? Del apóstol Pablo. Tengo que seguir esa enseñanza. Entonces, sigo esa enseñanza, ¿no? Seguimos la enseñanza que nos dio el Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Sigo la enseñanza del Espíritu y cuando yo sigo la enseñanza del Espíritu, entonces esa enseñanza produce salud en mi cuerpo físico, en mi mente, en mis sentimientos, en mis pensamientos. Todo es bueno, todo es beneficioso para nosotros. Ahora, si nosotros en vez de seguir la enseñanza del Espíritu, si en vez de nosotros hacerle caso al Espíritu, cuando el Espíritu nos habla la palabra, no, nosotros no le hacemos caso, sino que vamos en contra del Espíritu, entonces en vez de producirse salud, se produce muerte. Es muerte, y esas muertes son enfermedades. Enfermedades terminales o enfermedades de algún tipo. ¿Se da cuenta, hermano? Y ahora usted fíjese que hoy en este tiempo donde están más, la gente donde más enferma está en la iglesia. Mucha gente enferma en la iglesia. En la iglesia del Señor están todos sanos. En las llamadas iglesias. ¿No? En las llamadas iglesias. La manera de sanarnos es ir al Espíritu. Creer que el Espíritu Santo, que el Espíritu de vida en Cristo Jesús, dará vida a nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Vio? ¿A quién guía el Espíritu? A los que son hijos de Dios. A los que son hijos de Dios guía el Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿no? por la vida de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. ¿Vio? No tenemos temor. Tenemos confianza en el Espíritu. Tenemos seguridad en el Espíritu. Tenemos seguridad. Y tenemos confianza en el Señor. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Ahora hemos recibido el espíritu de hijos. Ya no el espíritu, no somos adoptados nosotros. Como dice acá, no es que decimos adoptado, porque una persona, un hijo adoptado, no tiene la sangre del Padre. Veo un adoptado, no tiene la sangre del Padre. Nosotros somos hijos legítimos de Dios. Somos hijos legítimos de Dios.
No somos adoptados, somos hijos legítimos por medio de Jesucristo. Y clamamos, papito, papito, ayúdame. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No somos adoptados, somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Padecer por causa de Cristo. ¿Qué padecemos? La persecución, porque a nosotros nos persiguen. ¿Quién nos persigue? Y bueno, son poderes de las tinieblas. Nos persiguen el pecado, nos persigue el mundo, nos persigue la muerte, nos persigue el diablo con todo su infierno. Pero ¿sabe qué? Si nosotros vivimos en el Espíritu, nunca nos van a alcanzar. Jamás nos van a alcanzar. Nos podrán perseguir, pero nunca nos van a alcanzar. Porque ahora nosotros estamos en Cristo. Estamos escondidos en Dios y en Cristo, y entonces no nos pueden alcanzar nunca. Porque para alcanzarnos a nosotros necesitan destruir a Dios y a Cristo primero, y eso es imposible. El pecado no puede destruir a Cristo, a Dios. Por el contrario, Cristo destruyó el pecado, según Romanos capítulo 8, versículo 3. ¿No? Condenó al pecado en su carne, dice. Lo destruyó. Entonces, fíjese, hermano amado, hermana amada, qué importante es conocer la palabra de Dios. Ahora nosotros somos hijos de Dios, herederos, ¿no? Herederos juntamente con Cristo. Gloria al nombre del Señor. Aquí en el versículo, y si hijo también heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿No? Muchas veces la gente habla de los hijos de los ricos, de las personas que tienen dinero, y dicen que ellos nacieron con cuchara de plata en su boca. Que ellos nacieron con muchos privilegios. Pero nosotros hemos nacido con cucharas de oro. Ellos nacieron con cuchara de plata, nosotros nacimos con cuchara de oro. ¡Qué maravilloso! Ellos tienen una gran herencia, ellos. Y nosotros, que somos hijos de Dios, tenemos una super herencia con Cristo Jesús, mayor. ¿No? Entonces, somos hijos de Dios. No somos hijos de algún rico, sino del dueño de toda la riqueza. Y fíjese, ¿y por qué nos sentimos tan pobres? ¿Porque no tenemos plata? ¿Porque no tenemos un chalet o una casa de verano? Pero ¿y lo que tenemos de Dios no es suficiente para alegrar nuestro corazón? Tenemos la salvación, la vida eterna, la justificación, el perdón de nuestros pecados. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Tenemos una esperanza en los lugares celestiales, ¿no? Para disfrutar. Ellos tienen cucharas de oro, pero no tienen esta esperanza que tenemos nosotros, ¿no? Pero para poder heredar lo que Cristo tiene para nosotros, hay una condición, ¿no? Tenemos que sufrir con Cristo. ¿Vio? Entonces tenemos que sufrir con Cristo. Si padecemos juntamente con Él, entonces, ¿qué tenemos que sufrir? La pérdida de todas las cosas. Ese es el precio. No habla del sufrimiento físico. Habla de sufrir la pérdida de
de todas las cosas, aún de nuestra propia vida. Nosotros tenemos que sufrir la pérdida de nuestra propia vida para poder heredar juntamente con Cristo. Es decir, tenemos que dejar de pensar que tenemos la posibilidad de gozar la vida en este mundo. No, pero yo quiero gozar la vida de este mundo. Déjeme decirle que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde nosotros esperamos a nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que sufrir con Cristo. ¿Qué sufrió Cristo? ¿No? Él sufrió la pérdida. Él perdió su riqueza. Él perdió todo lo que él tenía antes. Lo perdió por amor a nosotros. Ahora nosotros tenemos que perder el yo. El yo. Nuestra razón. Nuestra superinteligencia. Nuestras obras. Tenemos que perder nuestra justicia propia. ¿Vio? Nosotros tenemos que perder el orgullo, la vanagloria, ¿no? Tenemos que perder para poder reinar con Cristo. Porque, ¿qué dice la palabra? Si hijo también herederos, heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces hay un precio, tenemos que sufrir con Cristo. ¿Qué sufrió Cristo? La pérdida. ¿Vio? Él tenía un trono donde Él estaba sentado y reinaba con el Padre, pero Él se despojó de su riqueza, de su poder, aún de su propia vida. Y ahora nos toca a nosotros. Queremos reinar con Cristo, tenemos que despojarnos. Sí, pero pastor, yo soy joven. Mire, la muerte nos sorprende a cada uno de nosotros en cualquier momento. El momento de despojarnos de todo es ahora. No cuando usted sea viejo, sino ahora, que es joven. Y dejar que el Espíritu de Dios more en usted y viva en usted. Tal vez podríamos haber tenido la mejor ganancia en este mundo. ¿Vio? Vamos a perder todo lo que el mundo nos ofrece, todo. La riqueza, la fama, todo vamos a perder. Y eso va a traer sufrimiento. Pero estamos dispuestos a perderlo. Perdemos todo por Cristo. ¿No? Todo lo perdemos por el Señor. Sufrir las cosas o sufrir la pérdida de todas las cosas. Ese es el precio. Para ser coherederos con Cristo en el reino de Dios. Y este sufrir, esto nos prepara para otro punto. El que no quiere que nuestros ojos se detengan en los sufrimientos. Dios no quiere que nosotros nos detengamos ahí. Para no ser desalentados. Estos no son nada. Él nos asegura, Dios, a nosotros, cuando tenemos una vislumbre de la gloria, cuando nosotros miramos al Señor. Cuando nosotros miramos la gloria que nos espera, entonces entendemos que todo lo que hay en este mundo no sirve para nada. Imagínese resucitar de entre los muertos. Imagínense entrar en el cielo, allá en el cielo, donde están los ángeles, los arcángeles, los querubines, entrar en la gloria de Dios, con un cuerpo espiritual. Imaginemos eso, imaginemos donde allí no hay muerte, donde allí no hay envejecimiento, donde allí no hay cansancio, donde allí no hay agotamiento. Y esa es una idea muy pequeña de lo que nos espera. Todas las glorias que Cristo ganó están en el cielo y nosotros lo vamos a gozar juntamente con Él. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces fíjese usted, hermano amado, hermana amada, esto de vivir en el Espíritu, esto de poder rendirnos al Espíritu, de ser obediente al Espíritu, a la palabra,
Esto de perder nuestra vida para que Cristo viva su vida en nosotros, esto tiene una recompensa. No es así nomás. Todo esto tiene recompensa en los cielos, ¿no? Allá en aquel tiempo vamos a ser coronados, vamos a estar en las bodas del Cordero. Vamos a poder mirar a Dios cara a cara. Vamos a poder ver a Cristo, nuestro amado Señor. Nuestro cuerpo va a ser completamente diferente al que tenemos hoy. Pero el espíritu y el alma santificada va a llevar lo que logró en este mundo. Nosotros llevamos de este mundo lo que logró nuestra alma en nuestro espíritu. La obra de Dios en nosotros. Y la obra de Dios se llama Jesucristo, ¿no? Él produce en nosotros, reproduce en nosotros a Cristo, al Señor. Entonces nosotros pensamos como Él y sentimos como Él. Cada día más. Cada día más. En nuestro corazón solamente Dios lo conoce. En nuestros sentimientos solamente Dios lo conoce, ¿no? Tal vez nuestro aspecto físico, exterior, no dé ese mensaje, pero nuestro interior sí lo da. Nuestra confianza está en Dios plenamente en el Señor. Y queremos alcanzar aquella promesa que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, ¿no? Reinar juntamente con Cristo. Reinar y estar en su presencia, ¿no? Con la misma sustancia que Él tiene y por la cual Él perdura para siempre. Entonces, fíjese, hermanos, en el versículo 'Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez bajo temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por la cual clamamos a mamá Padre'. Porque si el espíritu da testimonio a nuestro espíritu, porque el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijo, también heredero de Dios y coheredero con Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto, yo por seguro, no tengo dudas, que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. ¿Vio? No es de comparar. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas sujetas fueran a vanidad, no de agrado más, por causa del que la sujetó con esperanza. Bueno, todo esto lo vamos a ver el lunes que viene, si Dios nos permite. Gracias le doy al Señor por esta hora de radio, que espero que esta palabra le sea de bendición, hermana y hermano. Escuche la palabra, ¿no? Tome su Biblia cuando usted escuche este mensaje y compare con la Biblia la palabra. Y el Espíritu Santo le va a dar testimonio de la verdad. Padre amado, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Te doy gracias por la esperanza que tú pones delante de nosotros. Gracias, Señor, porque ya estamos alcanzando lo que Cristo ganó para nosotros. Ya lo estamos disfrutando, ya lo estamos gozando, Señor. Pues Él hizo de nosotros pecadores hijos tuyos y nos dio la justificación y nos dio la salvación y el nuevo nacimiento. Estamos gozando, Señor, lo que Cristo ganó para nosotros, pero hay mucho más. Señor, ayúdanos, Señor, a llegar hasta la meta, hasta el final. Bendice a los hermanos, Señor, que están enfermos. Te pido que ellos puedan ser sanados por tu Espíritu, por tu palabra. Señor, hay hermanos con enfermedades terminales. Opera sanidad, Señor. Confirma tu palabra, Señor, que ellos puedan dejar de sufrir. Mira aquellos que están en los hospitales, los geriátricos, Señor, abandonados, solos. Señor, ayuda a los padres para que ellos puedan ser visitados por ti. Señor, dale fuerzas a aquellos que están desahuciados. Señor, opera milagros, prodigios y maravillas, Señor, por tu Espíritu, por tu palabra, Señor amado.
esté sanando, Señor, toda enfermedad en los cuerpos de tus hijos. Que tu Espíritu, Señor, opere sanidad en los cuerpos de tus hijos, respaldando tu palabra, Señor. Señor, manifiéstate por gracia, manifiéstate, Señor, por amor, Señor, a tus hijos. Señor, que ellos puedan saber, Señor, que vivir en el Espíritu es algo muy ventajoso para nosotros. Ayúdame, Padre, cada día. En el nombre de Jesús te lo pido. Bendice, Señor, a cada iglesia, Señor, que es verdaderamente constituida por personas que te aman, que quieren aprender de ti, que quieren conocer de ti. Señor, ayúdalos. Señor, le bendecimos a cada uno de tus hijos desde acá, desde este micrófono de la radio La Predicadora. Bendecimos a los hermanos sinceros, a los hermanos que verdaderamente cada día quieren vivir conforme a tu voluntad, pero todavía no lo pueden alcanzar. Ayúdale, Señor, a los débiles. Señor, trae el conocimiento, trae la revelación de tu palabra, de tu voluntad, Señor, por medio de esta radio. Señor, acá en Isidro Casanova y a todas las ondas radiales donde llegue, puedan, Señor, conocer por medio de esta radio la verdad, el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bendice, Padre, a cada hermana y a cada hermano, a aquellos, Señor, que están tristes, que están desanimados, aquellos que han sido maltratados, Señor, consuélalos. Señor, dale ánimo, dale conocimiento de que tú le amas y que ellos nunca están solos, sino que tú siempre le estás acompañando. Padre, le bendigo, Señor, a cada hermano que está pasando por situaciones difíciles, Señor, por enfermedades terribles, Señor, yo lo declaro sano, libre, en el nombre de Jesús. Obra sanidad, obra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, obra sanidad en los cuerpos físicos, Señor. Tú llevaste nuestras enfermedades, tú llevaste nuestros dolores. Señor, yo lo declaro sano por tu gracia, por tu amor, Señor, por el sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo por todos aquellos que son creyentes. Señor, muchos hermanos están enfermos porque no fueron bien instruidos en tu palabra. Señor, ayúdalos, ten misericordia de ellos. Señor, sánalos, libértalos de toda opresión, Señor, del dolor de rodilla, del dolor de la cadera, Señor, de las enfermedades de la sangre. Tú les puedas estar sanando y libertando, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, mira aquel hermano que no puede ver, Señor, hale que pueda ver, limpia sus ojos para que pueda ver, Señor, y pueda dar la gloria y la honra a ti. Sana a los enfermos, Señor. Libértalos, Señor, de tanto sufrimiento. Reprendemos todo espíritu, Señor, que tiene cautivo a los hermanos, Señor, en esa enfermedad, Señor, en esa vida de sufrimiento. Reprendemos, Señor, y lo declaramos libre por los méritos de Cristo. Que toda la gloria, que toda la honra y la alabanza sea para ti, Señor. Amén. Amén, hermanos. Nos estamos viendo. Señor les bendiga. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas